Buenas tardes, estudiantes, esperando pues que con la voluntad de Dios siempre que se encuentren bien en unión de su familia. Bien, señores, comenzamos una nueva semana de estudio, pero antes recuerden que deben de tener al día su portafolio con todos los temas de sus asignaturas. Les recuerdo que pronto se revisará el portafolio, así que señores, los que les faltan, váyanse poniéndose al día. Bien, después de este aviso, vamos a dar inicio a la nueva clase de hoy. Se refiere, el tema de hoy, de esta semana, se refiere a la Revolución Francesa y el proyecto napoleónico. Bien, recordemos que antes de la Revolución Francesa tenemos la presencia de la Reforma, la Contrarreforma, que fueron hechos que por lo mismo se llamó la Reforma, hechos que reformaron sobre todo la Iglesia, porque existía mucho el despotismo ilustrado. Tenemos la presencia también de los ilustrados que van a ayudar mucho con sus ideas, mediante sus aportaciones al pensamiento ilustrados. Recordemos que fueron los franceses, Voltaire, Charles de Secondac, Barón de Montesquieu y Rousseau. Bien, señores, después de este breve recordatorio, vamos a entrar de una vez a lo que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con periodos de violencia que se desarrolló en Francia y que afectó a otras naciones de Europa en el siglo XVIII hasta el siglo XIX. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa? Entre las causas de la Revolución Francesa tenemos la crisis de subsistencia, es decir, provocada por malas cosechas y hambrunas debido a los gastos de la corte y la guerra. Pues se dedicaban más pues a tener en orden a los que defendían en el campo de batalla, al monarca, a su corte, pero no se preocupaban por el pueblo. También tenemos el descontento de la burguesía que se había enriquecido en el siglo XVIII. Recuerden que los burgueses fue la clase social dominante del capitalismo durante esta época. Otro punto, las ideas ilustradas que fueron la base para la demanda de la burguesía. Les decía yo que los ilustrados dieron muchas ideas, muchas aportaciones a la época para dar luces a la Revolución Francesa. Otro punto, tenemos la reforma fiscal. Para salvar la finanza del Estado, esta reforma pretendían que las clases privilegiadas empezaran a pagar impuestos ante su negativa. El rey se vio convocado a los estados generales. Recuerden ustedes que que debían de pagar impuestos y el pueblo no estaba en condiciones de hacerlo, por lo tanto el rey se vio en la necesidad de convocar a los estados generales. ¿Y qué eran los estados generales? Los estados generales se inauguraron en mayo de 1789. Poco después comenzó una revuelta popular en apoyo
de la asamblea del 14 de julio. Los parisinos asaltaron la Bastilla, la presión real y las revueltas se extendieron por toda Francia. La revolución permitió a la burguesía iniciar cambios en el Estado. La asamblea abolió los privilegios feudales y proclamó los derechos del hombre en 1791. Recuerden que con la Revolución Francesa se otorgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En su primer artículo que dice: los hombres han nacido y continúan siendo libres e iguales en cuanto a sus derechos. Por lo tanto, las distinciones civiles solo se podrán fundarse en la utilidad pública. Bien, esto para leerle el primer artículo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Otro punto del proceso revolucionario. La Constitución aprobó separación de poderes, soberanía nacional y el sufragio. Solo votaban hombres con nivel de riqueza. Recuerden que los poderes serían el ejecutivo, legislativo y judicial que prevalecen hasta el día de hoy. Y en cuanto al sufragio, que cuando un Estado democrático ejerce el voto, pero en ese entonces solo votaban hombres con nivel de riqueza. Y por último tenemos Francia, se convirtió en monarquía constitucional gobernada por la burguesía. Seguimos. En esta Revolución Francesa, después de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, surge un gran personaje llamado Napoleón Bonaparte. Vamos a ver quién fue Napoleón Bonaparte, cuáles fueron sus ideales. En 1799, el joven general Napoleón Bonaparte, que había conseguido prestigio en el campo de batalla, aprovechó la necesidad de un gobierno fuerte para dar un golpe de Estado y disolver el directorio apoyado por la burguesía. Él instaura una nueva forma de gobierno, va a ser el consulado. Continuó su éxito militares y político, se proclamó cónsul vitalicio en 1804 y se corona emperador. ¿Qué buscaba? Buscaba libertad y soberanía de los franceses. Él fue el creador del Código Civil, redactado en 1804, que prevalece hasta el día de hoy. También construyó un gran imperio. Su éxito se debió a su capacidad de estratega. Napoleón derrotó a Austria, Prusia. Los franceses alcanzaron su máxima extensión y casi toda Europa se encontraba bajo su dominio. Bien, este fue Napoleón Bonaparte. ¿Cuáles fueron sus ideales? Pero va a tener su declive. El retroceso francés ante los rusos en 1812, o sea, los rusos van a ganarle a los franceses. Esto trajo repercusiones en otros dominios de Napoleón. Países como España, Reino Unido y Portugal levantaron una contraofensiva contra los soldados de Napoleón, pero desastrosa para Bonaparte. Esto trajo el desmoramiento de este y fue condenado y exiliado a la isla de Elba. Ahí comienza ya el declive de Napoleón. Las naciones que antes fueron parte de su imperio empezaron una etapa de restauración, porque ya estaban libres. Sin embargo, el descontento social y político provocaron en Napoleón una necesidad de regreso a los frentes de batalla.
conformó un frente armado que duró 100 días. Su derrota en el campo de Waterloo fue inevitable y fue otra vez exiliado a la isla de Santa Elena, pero este es en el Atlántico Sur. Moriría a los 51 años a causa de problemas de salud estomacal. Bien, esto fue a grandes rasgos sobre la vida de Napoleón. ¿Cuáles fueron sus ideales? Los ideales de Napoleón Bonaparte. Bien, vamos a ver un video muy interesante, pónganle mucha atención. Este es Luis XVI, un rey absolutista, y como dice la palabra, tiene un poder casi absoluto. Te puede meter en la cárcel, te puede ascender a noble, te puede mandar al destierro o te puede decir que visites a su abogado. ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. Puede hacer casi todo, menos subir impuestos, porque para subir los impuestos necesita el Parlamento, que en Francia se llama los Estados Generales. Y Luis XVI necesita dinero, mucho dinero, porque las guerras no son gratis. Y si quiere seguir dándole cera a los ingleses, necesita más dinero. Así que en 1789 convoca a los Estados Generales, nobles, clero y el pueblo, también llamado Tercer Estado. Los ánimos están caldeados. Los reyes franceses llevan 163 años sin convocar los Estados Generales y en Francia la cosa está malita. Los nobles y el clero son estamentos privilegiados. Todos saben que el rey quiere subir los impuestos y de momento los únicos que pagan son los de abajo, el Tercer Estado. Y también saben que un ministro del rey tiene un plan. El plan consiste en que nobles, clero y Tercer Estado paguen impuestos. Es decir, todos. Pero eso tienen que votarlo en la asamblea. Y el sistema de votos es un voto para los nobles, un voto para los curas y otro voto para el pueblo. Todo ello sin importar cuántos son en cada estado. Solo un voto para cada grupo. Y saben que va a pasar algo así. Venga, votos para que todos paguen los impuestos en lugar de solo los pringados del Tercer Estado. ¿Aprobamos esta moción, sí o no? ¡Sí, chachi piruli! No, no. Bueno, pues ya que no ha salido esta proposición, propongamos subirle los impuestos solo al Tercer Estado. No. Sí, sí. Así que el Tercer Estado propone cambiar el sistema de voto, que haya un voto por persona, pero no les hacen ni caso. Así que se enfadan, dan un golpe sobre la mesa y se van al pabellón del juego de la pelota y todos juntos, hermanados, se erigen en Asamblea Nacional y juran no separarse hasta que Francia no tenga una constitución. La revolución ha estallado. 50 curas se unen al Tercer Estado y un solo noble, pero el resto no reconocen a la Asamblea Nacional y el rey tampoco, así que estallan disturbios. En el campo los campesinos atacan a los nobles. Es el gran miedo. Y en París el pueblo asalta la Bastilla y se arma. A finales de año a Luis XVI no le queda más remedio que reconocer la Asamblea Nacional. Se ha convertido en un monarca parlamentario. Los girondinos llegan al poder. Y mientras la Asamblea está a sus movidas, ¡abolamos el feudalismo! ¡Hagamos una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano! ¡Escribamos una constitución! El rey trama algo. Le escribe a sus colegas absolutistas que le declaran la guerra a Francia. Y se escapa. ¡Que os den, motherfuckers! Pero le pillan. Y Robespierre pide su cabeza. Sí, Robespierre. Quiero sangre. Así que al rey le cortan la cabeza. ¿Qué? Sí, la cabeza. Y a la reina. Pero quiero más sangre. Los jacobinos alcanzan el poder. Más sangre. Y también se crean leyes para mejorar la vida de los pobres. Se vence a la coalición de rancios absolutistas y más sangre. Robespierre acaba siendo acusado de dictador y él y sus seguidores también pierden la cabeza. ¿Yo? Sí, tú. Comienza entonces el directorio, más conservador, más tranquilito, menos revolucionario, pero nadie está contento, todos se pegan por el poder. Los monárquicos quieren la vuelta de la monarquía, los jacobinos quieren volver, la revolución se desmorona. Pero, ¿qué es eso que brilla en el horizonte? ¿Quién viene a salvar la revolución? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Napoleón! Bien, señores, hasta aquí el video. Muy bonito, muy interesante. Bien, ahora aquí les tengo un pequeño deber que tienen que hacerlo. Por favor, pónganse el día en su portafolio.
Dice, realizar un cuadro sinóptico con gráfico de los hechos más relevantes de la Revolución Francesa. Bien, ese sería el único deber. Bien, señores, cualquier pues inquietud, pregunta, lo hacen por WhatsApp. Y bueno, hasta aquí. Muchas gracias.